Para que la gente fuera terminando de entrar y le diera tiempo a ir al baño. Bueno, pues lo que no estaba preparado es que no me funcionara el pasador. Bueno, lo primero que hay que decir es que el niño no es un adulto en pequeñito, ¿vale? Esto es una premisa muy importante para los que nos dedicamos a la pediatría. Y deciros que la pediatría lo que trata es de la curación de los niños y bueno, es un periodo en el que el organismo está en crecimiento y desarrollo, es un periodo de cambio y no es lo mismo una enfermedad que empiece en un recién nacido que en un niño más mayor, que en un adolescente. Van a tener una serie de características y una serie de peculiaridades estas enfermedades y a eso nos dedicamos los pediatras, a las enfermedades que aparecen en esta etapa. Que además en esta etapa, como hemos dicho, el niño está en crecimiento y desarrollo, con lo cual es muy importante todo lo que es el tema de la nutrición para alcanzar un desarrollo adecuado en la edad adulta. También es muy importante todo lo que pasa en el periodo fetal y también las enfermedades genéticas en general aparecen en los primeros años de la vida. La superficie corporal y el organismo del niño es diferente al del adulto, por eso las dosis de tratamiento son muy diferentes en niños y en adultos. Los pediatras somos esas personas que llevamos una calculadora siempre para calcular las dosis de los medicamentos en niños. Hay enfermedades autoinmunes exclusivas de la infancia o que aparecen típicamente en la infancia, como puede ser la púrpura de Sjögren-Henon, y otras que no son exclusivas de la infancia, pero sí que sabemos que cuando debutan en la infancia nos van a dar mucho más la lata y van a ser mucho más agresivas porque además nos queda mucho más de vida cuando debutan en estas etapas tan tempranas. Hay algunas peculiaridades o dificultades que tenemos cuando pasa esto y es que siempre tenemos menos ensayos clínicos y menos estudios en niños, ¿vale? Siempre cuesta mucho más trabajo poner en marcha estudios en niños y reclutamiento de pacientes, con lo cual pues la mayoría de las veces tenemos que utilizar tratamientos extrapolados de los adultos y eso hace pues, que no sean a lo mejor los tratamientos más adecuados o que sepamos que van a ir mejor y que hay mucha variabilidad entre unos médicos y otros, cada uno pues usa un tratamiento u otro porque no tenemos suficientes estudios. También es verdad que estos estudios son diferentes porque las dosis van a variar mucho, ¿no? No es lo mismo que hagamos un estudio con niños de 2 años que de 8 que de 14. Necesitamos saber cuál es la dosis adecuada para cada tipo. También muchas veces utilizamos escalas para medir la actividad, el daño de la enfermedad, que no están hechas para niños, están hechas para adultos y nosotros las utilizamos, pero igual no son las mejores. Necesitamos unas que estén desarrolladas para niños. Y una de las peculiaridades es que nuestros niños pues, terminan creciendo y siendo adultos y que tienen que pasar de médicos pediátricos a médicos de adultos en una etapa que además es una etapa de muchos cambios, una etapa muy difícil que es la adolescencia. También es el periodo en el que ponemos el calendario vacunal fundamentalmente y esto sí es una cosa que los pediatras estamos siempre muy atentos a que nuestros niños tengan en el calendario vacunal completo y encima si tienen una enfermedad autoinmune pues hay algunas que no se pueden poner pero en general la mayoría sí y hay otras que son especialmente recomendadas o que necesitan dosis adicionales para asegurarnos de que están protegidos contra las enfermedades que podemos protegerlos. Como hemos dicho, tenemos pocos ensayos para lo que nos gustaría, pero sí que tenemos sociedades científicas que nos ayudan a la hora de tener guías de consenso, de ponernos de acuerdo en cómo tratar a estos pacientes. Tenemos la SERPE, tenemos sociedades como la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica, PRINTO, que es la red de ensayos clínicos europeos pediátricos, y dentro de la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica hay una iniciativa que se llama SHARE, que lo que trata es, cuando tenemos pocos estudios, poner con los estudios que hay, poner de acuerdo a los expertos y elaborar guías para que todos intentemos tratar a los pacientes de una forma similar, por lo cual nos facilita mucho la tarea. No hace falta que os explique a vosotros lo que es el lupus, pero sí decir que alrededor del 20% de los lupus debutan en edad infantil. La incidencia siempre es muy difícil de saber porque los estudios son muy difíciles de hacer, pero en torno a 0,3-0,9 por 100.000 niños al año, o sea que no es una cosa frecuente. Sí que sabemos que cuando debuta en los niños son enfermedades normalmente más agresivas. Ya sabemos que son pacientes que nos van a dar más lata, que pueden tener más daño, más mortalidad y más efectos secundarios con los tratamientos. Como en adultos es más frecuente en otras razas, como afroamericanos o asiáticos. Y la edad normalmente de debut suelen ser pacientes adolescentes, entre 12 y 14 años. Es muy raro que debute antes de 5 años.
Y en los niños no hay tanta diferencia, no hay tanto predominio de mujeres y cuando debutan, incluso antes de los 5 años, pues igual de frecuente en niños que en niñas. O sea que sí que tenemos niños con lupus. Hay muchos estudios comparando pues, las características de los lupus en adultos y de los lupus en niños. También hay datos del registro español de pacientes con lupus y sí que sabemos que en los niños son más frecuentes los síntomas cutáneos como el ras malar o las úlceras, menos frecuentes las manifestaciones articulares. Sí que es muy importante la afectación renal y la afectación neuropsiquiátrica y también las alteraciones hematológicas, las alteraciones en el hemograma. Las formas más graves, pues las que más tememos es que hagan tromboembolismo, que hagan afectación neurológica y renal y que hagan una complicación poco frecuente pero muy grave, que es el síndrome de activación macrofágica. Entre las manifestaciones cutáneas, como hemos dicho, las más frecuentes es el ras malar o los nódulos. El lupus discoide no es muy frecuente, pero cuando aparece a estos niños sí que hay que vigilarlos porque aunque tengan solamente afectación cutánea, pueden a lo largo del tiempo desarrollar síntomas sistémicos y son pacientes que hay que vigilar. Las manifestaciones articulares suelen ser artritis bilaterales dolorosas, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes propias de los niños que no duelen tanto. Y alteraciones analíticas, pues solemos ver con mucha frecuencia anemia, leucocitos bajos, plaquetas bajas. La afectación renal, como hemos dicho, muchas veces marca el pronóstico y es muy importante. Hasta un 75% de los lupus en niños van a tener afectación renal y muchos de ellos en el primer año, en la forma de debut. A veces los síntomas que dan al principio, pues sangre en la orina o tensión alta o un aumento de la creatinina, una insuficiencia renal en la analítica que les hacemos. Muy importante a todos estos pacientes hacerle biopsia renal, porque nos van a decir qué grado de afectación hay y nos van a decir cómo tenemos que tratarlo. La afectación neuropsiquiátrica también puede aparecer hasta 2/3 de estos pacientes. A veces es solo dolor de cabeza o alteraciones del humor, alteraciones cognitivas, con mucha frecuencia convulsiones. Los niños convulsionan más que los adultos. A veces es por el lupus, a veces es por el tratamiento o a veces es porque tienen una enfermedad crónica. Y también con mucha frecuencia pues, tienen síntomas sistémicos como fiebre o los ganglios inflamados. Tenemos muchas veces problemas para diagnosticarlo. A veces los niños no nos cuentan ellos mismos los síntomas, son los padres los que nos tienen que contar lo que pasa. La exploración según edades no siempre es fácil hacerla. Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades mucho más frecuentes en la infancia, como son las infecciones y como son, por desgracia, los tumores. Y a veces pues, también las pruebas complementarias pues, tienen sus dificultades. Por ejemplo, para hacer una resonancia a un niño pequeño hay que dormirlo porque no se está quieto, ¿vale? Entonces, todo eso pues, a veces nos hace que no sea fácil diagnosticar estas enfermedades en los niños. A veces el retraso de diagnóstico puede ir hasta 3 años, ¿vale? Y además tenemos que utilizar los criterios clasificatorios los que hay para adultos, porque no hay ninguno validados en niños, ¿vale? Entonces nos ayudan, pero sabéis que los criterios clasificatorios no son diagnósticos, sino que lo que nos ayudan es hacer grupos homogéneos de pacientes para poderlos tratar o bien para saber que tenemos que vigilarlos. También saber que los ANA, los temidos anticuerpos que detectamos en sangre, a veces aparecen en un niño sano y no tenemos que angustiarnos ni hacer más nada si no tienen otros síntomas, ¿vale? Se recomienda que utilicemos en pediatría los criterios de SLIC porque son más sensibles a la hora de saber cuándo derivar a un paciente. Siempre es mejor pasarnos y mandar más de la cuenta que no haberlo mandado y que se nos pase un niño que puede tener un lupus. En cuanto al tratamiento, pues como en adultos, pues va a ir dirigido según el síntoma o el órgano que esté afectado. Y como hemos dicho, la mayoría de los tratamientos los que tenemos que extrapolar de estudios de adultos. Sí que tenemos estas recomendaciones que hemos dicho Cher, que homogeneizan el tratamiento y que sí que tenemos estas recomendaciones para el tratamiento de la nefritis lúpica. Y ya tenemos un fármaco aprobado específicamente para niños, que es el belimumab, lo cual no podemos decir de otras enfermedades autoinmunes que no tienen ningún fármaco aprobado para niños, lo cual no quiere decir que no podamos utilizar estos tratamientos, sino que no tienen hechos estudios específicos en niños que le den la aprobación en ficha técnica, ¿vale? Y sí que, afortunadamente, ahora ya sí que podemos decir que hay estudios específicos pediátricos en marcha, que esperamos tener resultados en los siguientes años. Hay estudios con todos estos fármacos, con belimumab, con anifrolumab,
Con nefritis lúpica, como lo que hemos hablado, comparando dosis, comparando fármacos, cosa que hasta ahora no teníamos estudios para esto. Y con fármacos nuevos como el obinutuzumab, son todos fármacos antilinfocitos T. Aunque están en fase precoces, están en marcha, o sea que vamos a tener resultados. Y también tenemos nuevas recomendaciones, estas que hace la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica, que lo llama como puntos a tener en cuenta para poder hacer una terapia dirigida en niños, en lo que sí que es muy importante que en niños el objetivo es la remisión de la enfermedad. Nosotros queremos que la enfermedad esté absolutamente controlada en niños. Siempre que podamos tenemos que optar a esto. Si no es posible, baja actividad. Y sí que es importante que cuando hay una afectación renal grave mantengamos el tratamiento de forma prolongada, al menos 3 años, porque con mucha frecuencia cuando retiramos tratamiento vuelven a aparecer otra vez los síntomas. Importantísimo, vigilar el riñón, vigilar la calidad de vida, utilizar la menor dosis de corticoides que nos permita, porque además son pacientes en crecimiento, todos nuestros niños deben recibir hidroxicloroquina, salvo alguna contraindicación específica, y siempre, aunque no tengan tratamiento, va a continuar el seguimiento y la monitorización, vigilando mucho las comorbilidades, pues igual que los adultos, hay que vigilar los factores de riesgo cardiovascular, hay que vigilar la osteoporosis y hay que vigilar que estos niños crezcan adecuadamente. Estos mismos expertos pues, nos dicen pues, lo que nos decimos siempre, que nos faltan todavía estudios y que nos faltan herramientas validadas en niños, pero este mismo grupo ya está puesto en marcha y ya están intentando desarrollar unos criterios para definir lo que es la remisión de la enfermedad. Como hemos dicho, los tratamientos pues, pueden darnos más efectos secundarios, pero no penséis que porque no podemos usar los mismos tratamientos que los adultos, que sí que los usamos y que los niños lo toleran muy bien, porque es verdad que normalmente, como los adultos tienen comorbilidades, ¿no? Pues tienen además el lupus, pues pueden tener de antes la tensión alta o pueden ser diabéticos, los niños no. En general son organismos sanos que toleran muy bien las medicaciones que les ponemos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, usamos corticoides que tenemos que, lo que hemos dicho, intentar usar la menor dosis porque van a tener efectos físicos, efectos en su crecimiento, efectos en sus huesos, efectos en su aspecto que no nos gustan nada. Importante es utilizarlo a dosis altas a principio adecuadamente para después poder bajar dosis y tener los menos efectos secundarios posibles. Sí que es verdad que la supervivencia es mayor del 90%, pero que muchos de nuestros pacientes van a tener daño. Daño quiere decir no es actividad de la enfermedad, sino son ya lesiones que no se quitan con tratamientos médicos, ¿vale? En este estudio, que es reciente, que es francés y que sigue a 138 pacientes con lupus, que no son pocos, durante una media de 15 años, o sea, lo sigue bastante tiempo. Y la mitad tienen daño articular, tienen daño renal, fallo de crecimiento. Cuanto más tiempo pasa, más probabilidad de que estos pacientes tengan daño. Y además, hasta el 34% de ellos tenían actividad todavía de su enfermedad, o sea, no estaban en remisión de su enfermedad. ¿Vale? Y el lupus monogénico me gustaría por lo menos que lo conocierais porque es una forma muy poco frecuente de lupus, pero que sabemos que hay una alteración en un gen, o sea que tienen un diagnóstico genético, no nos hace falta criterios, sino con la alteración genética y los síntomas podemos diagnosticar a estos pacientes. Son lupus que debutan muy precozmente, antes de los 5 años, que son igual de frecuentes en hombres que en mujeres, y que el conocer este gen y cómo se produce la enfermedad pues nos ayuda mucho a conocer más sobre cómo se producen estas enfermedades y nos ayuda mucho más a saber cuáles son los tratamientos adecuados para este grupo de pacientes. Bueno, esta es una serie de nuestros pacientes que presentamos en 2021 en nuestro congreso. Ahora tenemos algunos más pacientes, pero un poco porque os hagáis una idea. Entonces presentamos 17 pacientes desde el 2008 con una edad media al diagnóstico de 10 años. La mayoría eran mujeres, como cabía de esperar, y bueno, un poco lo que hemos hablado. Pues la mayoría tenían afectación articular, muchos afectación renal, muchas afectaciones analíticas. Utilizamos pues todo el arsenal terapéutico del que disponemos, todos llevaban hidroxicloroquina, todos habían llevado corticoides y bueno, la evolución fue que más de la mitad de los pacientes estaban en remisión completa, pero bueno, algunos sí que habíamos tenido grave, incluso uno de ellos ha necesitado un trasplante renal.
Y nada más, para concluir, pues me gustaría recordaros que el niño no es un adulto en pequeñito, que el lupus pediátrico o de inicio en la edad pediátrica puede ser grave, puede tener secuelas, por tanto es muy importante que los diagnostiquemos y que se traten de forma adecuada. Es muy importante que haya un equipo multidisciplinar con diferentes especialistas implicados en el cuidado de estos niños y que tenga formación en estas enfermedades. Y bueno, y que sepáis que existen multitud de tratamientos que los podemos utilizar, con lo cual estos pacientes pueden tener una vida, el objetivo es que tengan una vida igual que los otros niños de su edad y que en ello estamos todos los profesionales implicados. Y nada más, muchas gracias.